Buenas tardes, estimado profesor. Las encargadas de la realización de esta tarea es mi compañera Jocelyn María Víquez Navarro y mi persona Silenia Altamirano Gamboa. Ambas nos encontramos cursando la asignatura Estadística Inferencial y Aplicada a la Salud 2, código 03367. De manera que le presento la definición de las variables no paramétricas. Bueno, las variables no paramétricas son aquellas que no requieren asumir una distribución específica de los datos, como en el caso de la distribución normal, para estos poder ser analizados. Este término es muy utilizado generalmente en el contexto de estadística. Muchas veces se utiliza cuando no sabemos o no podemos asumir cómo están distribuidos los datos. Además, cuando los datos no cumplen los requisitos de los métodos tradicionales, como son los llamados métodos paramétricos, que son métodos normales. Además, se puede decir que si estos datos, si tienen datos que no son numéricos, como en el caso de categorías o clasificaciones, o datos que son muy desiguales, los métodos no paramétricos son los más adecuados para utilizar en estos casos. Ahora, las características de las variables no paramétricas es que no necesitan que los datos sigan una distribución normal o específica. Por otro lado, se suelen aplicar en variables categóricas, o sea, que no son ordenadas u ordinales, que son variables ordenadas o que tengan algún nivel jerárquico. Además, se pueden usar con variables numéricas. Eso sí, siempre y cuando si su distribución no es conocida o tienen o los datos son muy desiguales. Además, se utiliza también para pequeños tamaños de muestra, cuando hay datos atípicos o hay pocas observaciones, o sea, cuando tiene pocos datos para poder analizarlos. De manera que en los ejemplos de las variables no paramétricas nos encontramos variables que son de categorías nominales. Estas se caracterizan porque no tienen un orden específico. Sí representan categorías como lo que son el sexo, el estado civil y el tipo de sangre. De manera que algunos ejemplos de variables no paramétricas, entre ellas nos encontramos las variables categóricas o ordinales. Estas tienen un orden. La diferencia es que los valores no se representan de manera numérica, sino que se encuentran, por ejemplo, algunas como los niveles educativos, que es primaria, secundaria y preparatoria y licenciatura, algunos como niveles de satisfacción, por ejemplo, muy satisfecho, insatisfecho, neutral, y algunas como el grado de dolor, que va de leve, moderado o severo. En cuanto a los modelos de regresión para evaluar variables no paramétricas, tenemos la prueba de los signos, las pruebas de los rangos con signo de Wilkinson y las pruebas de Kruskal-Wallis. Ahora explico brevemente lo que es la prueba de los signos. Según menciona Marshall 2015, la prueba de los signos se basa en el signo de una diferencia entre dos observaciones relacionadas en general. Se designa con un signo de adición positivo, una diferencia positiva, y con un signo de resta negativo, una diferencia negativa. La prueba de los signos tiene muchas aplicaciones. Una es los experimentos de antes y después. Por lo tanto, podemos decir que la prueba de los signos es importante o es útil cuando nosotros queremos saber si un tratamiento o un método o cambio tiene algún efecto en un grupo de personas, ¿verdad? Pero no necesitamos asumir una distribución específica en sí de los datos. Por ejemplo, si vamos a probar un medicamento y queremos comparar cómo se siente un grupo antes y después, podemos usar esta prueba para evaluar los resultados. Ahora, también tenemos la explicación de lo que es las pruebas de los rangos con signos de Wilcoxon. Perdón. En 1945, Frank Wilcoxon desarrolló una prueba no paramétrica con base en las diferencias entre muestras dependientes que no requieren la suposición de normalidad. Esta se denomina prueba de rango con signos de Wilcoxon. Uso principal, verificar si hay un cambio significativo entre dos mediciones, como antes y después de un tratamiento, según Marshall 2015. Entonces, podemos decir que estas pruebas de rango con signos de Wilkinson, ¿cuándo las vamos a utilizar o cuándo se pueden usar? Cuando tengan dos mediciones.
relacionadas, como un antes y un después de algo, según lo menciona este autor. Por otro lado, también lo podemos utilizar cuando los datos no tienen que cumplir una distribución normal. Pongamos un ejemplo. Si digamos que un investigador quiere saber si un medicamento reduce la presión arterial, por ejemplo, mide la presión antes y después del tratamiento y usa esta prueba para determinar si el cambio en las mediciones es significativo. Por último, tenemos la definición de la prueba de Kruskal-Wallis. En 1952, W.H. Kruskal W.A. Wallace reportaron una prueba no paramétrica que solo requería datos de nivel ordinario clasificados, pero no precisaba suposiciones acerca de la forma en que las poblaciones. A la prueba se le conoce como análisis en una dirección de la varianza por rangos de Kruskal-Wallis. Para aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, las muestras seleccionadas de la población deben ser independientes. ¿Cuándo podemos aplicar entonces esta prueba de Kruskal-Wallis? Bueno, cuando tengan 3 o más grupos independientes que se quieran comparar, como lo menciona este autor. Además, cuando los datos no cumplen con los requisitos de las pruebas tradicionales. Y supongamos que tenemos un ejemplo en el que podemos aplicar esta prueba, es que supongamos que queremos comparar el tiempo que tarda en sanar las heridas con 3 tratamientos diferentes. Por ejemplo, puede ser el A, el B y el C. Y se usa la prueba de Kruskal-Wallis para ver si los tiempos de sanación son diferentes entre los 3 grupos de pacientes que usaron los tratamientos. Entonces, de manera que enseguida sigue mi compañera Jocelyn con lo que es la explicación del problema. Gracias, compañera. Bueno, el problema se va a plantear en un caso hipotético. Este dice así: el Hospital Clínica Bíblica opera 3 hospitales en el gran área metropolitana, Romoser, Guadalupe y San José Centro, y al director administrativo le preocupa el tiempo de espera de los pacientes con lesiones de tipo deportivo, que no ponen en peligro la vida, y que llegan durante las tardes, entre semana, a los 3 hospitales específicamente. Se quiere investigar si existe una diferencia en los tiempos de espera en los 3 hospitales. Por lo tanto, para averiguarlo, el director seleccionó una muestra aleatoria de pacientes en los 3 hospitales y determinó el tiempo en minutos en el que se llega al hospital y al momento en que termina el tratamiento. Y los tiempos se reportan en la siguiente tabla. Las muestras que se tomaron en total son 15, en donde 5 equivalen a los centros hospitalarios de Romoser, 6 al Centro Hospitalario de Guadalupe y 4 muestras del Centro Hospitalario de San José Centro. La fórmula para aplicar el Kruskal-Wallis es la siguiente, en donde la letra N corresponde a la cantidad de datos totales, el R1, R2 y R3 corresponde a la suma de los rangos y el N1, N2 y N3 corresponde a la cantidad de datos de cada muestra independiente. Se tienen para este caso 2 hipótesis. La hipótesis nula, que es las distribuciones de las poblaciones de los tiempos de espera son iguales para los 3 hospitales. Y la hipótesis alternativa es que no todas las distribuciones de las poblaciones son iguales. Entonces, seguidamente, se le va a asignar un rango a cada cantidad, o sea, a cada muestra. Entonces, considerando los tiempos de espera como una sola población, se obtiene el paciente con un tiempo de espera menor. Entonces, a este dato menor se le va a asignar el rango de 1. Entonces, para establecer los rangos, primero se debe ordenar en una sola tabla todas las muestras que se tomaron. O sea, de las 3 columnas que teníamos principalmente en el caso, que era una columna de las muestras del centro hospitalario de Romoser, otro de Guadalupe y otro de San José, se ordenan en una sola tablita y se ordena estas cantidades de menor a mayor. Entonces se obtiene que la cantidad menor es 38, una de las muestras del centro hospitalario de Romoser. Entonces, los rangos se basan en dar como un listado
Entonces, la cantidad más baja va a tener el rango de 1, la segunda va a tener el rango de 2 y así sucesivamente 3, 4, 5, como se ve en la imagen. Sin embargo, se tienen dos cantidades iguales. Entonces, hay que hacer un desempate de esas dos cantidades, por lo cual se va a hacer esta pequeña fórmula, que es sumar el primer rango con el segundo y dividirlo entre 2. Entonces, se suma 1 más 2, que es el 2 corresponde al segundo rango. Esto da 3. 3 dividido entre 2 es 1,5. Entonces, se sigue el rango 3 y cuando vamos a llegar al rango 4, podemos notar que hay otra vez dos cantidades repetidas. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento donde este primer 42 tenía el rango de 4 y el otro 42 tenía el rango de 5. Entonces, se va a sumar el rango 4 más el rango 5, que da 9, y se divide entre 2, que esto da 4,5. Entonces se le asigna 4,5 a estas dos cantidades. Entonces, el siguiente paso es hacer la sumatoria de los rangos. Entonces, se va a sumar las muestras o las cantidades de Romuser. Entonces se va a sumar 1,5, el 3, el 6, el 8 y el 10. Y esto da un total de 28,5. Y así sucesivamente con los otros rangos. El de Guadalupe se va a sumar 4,5, el 7, el 9, el 12, el 14, el 15 y da un total de 61,5. Y así con la sumatoria de los rangos del Hospital de San José. Entonces, lo que queda es sustituir los datos de la fórmula, en donde dijimos anteriormente que el n corresponde a la cantidad de datos, o sea, 15. ¿Cuáles son esos datos? Son de las 15 muestras que se tomaron, de todos los 3 hospitales analizados. Entonces, sustituye, donde está la letra n, se coloca 15, el 12 lo trae la fórmula, y en la sumatoria de los rangos se coloca primero el 28,5, que era la sumatoria de el R, o sea, de Romuser, y se divide entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque esa era la cantidad de las muestras de Romuser, 5. Entonces, después se suma con la sumatoria de los rangos del Hospital de Guadalupe y se divide entre 6 porque habían 6 cantidades o 6 muestras de ese hospital. Y por último, 30, que corresponde a la sumatoria de los rangos del Hospital de San José y se divide entre 4 porque eran 4 muestras de ese centro hospitalario. Y esto se mete a la calculadora y da un total de 2,89. Entonces, lo que sigue es obtener los grados de libertad, para lo cual se usa la fórmula de grados de libertad es igual a K menos 1. Entonces, ¿quién es K? K es la cantidad de grupos que tenemos. Tenemos 3 grupos, que era el de Romuser, el de Guadalupe y el de San José. Entonces, 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, obtenemos 2 grados de libertad. Entonces se consulta la tabla de chi cuadrada de los valores críticos y el valor crítico de 2 grados de libertad. Entonces, posicionándose en ese y con un nivel de confianza del 95%, es decir, un nivel de significancia, se posiciona la tabla 0,05 y este arroja el resultado tabular de 5,991. Por lo tanto, la decisión que se toma es que como el valor calculado de H es 2,89 y este es menor que el valor crítico que dio 5,991, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para concluir que existe una diferencia entre los tiempos de espera de los 3 hospitales, por lo que se deja la hipótesis nula de que las distribuciones de las poblaciones de los tiempos de espera son iguales para los 3 hospitales. Estas serían las referencias y por lo tanto terminamos con esta exposición. Muchas gracias.